¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con el seminario de contratos internacionales, redacción, interpretación y negociación. Y bueno, vamos a dar inicio a esta parte teórica y de conceptos que nos ubican más en el entendimiento de lo que van a ser, de lo que son los contratos internacionales. Empezamos con nuestras nociones fundamentales. Primero tendremos que decir que hay una definición o un concepto de contrato internacional donde tenemos que ubicar necesariamente elementos de extranjería. Desde luego que el contrato internacional es un acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones, ¿sí? O que los puede transferir, bueno, en términos de lo que nuestra ley local nos dice que debemos entender por contrato en el Código Federal Civil. Sin embargo, bueno, aquí se requiere para ubicarnos dentro del ámbito de lo internacional en materia contractual, pues ubicar estos elementos de extranjería. Y bueno, ahí tenemos, entre otros, pues el acuerdo de voluntades que se presenta por lo menos alguno de estos elementos que ahorita vamos a mencionar. Primero, el establecimiento o el domicilio de las partes, sí, debe ser en distintos países, ¿sí? Aquí está. Es una empresa que tiene su establecimiento en Canadá, otra que tiene en China. Bueno, pues si ellos tienen una relación de naturaleza contractual, pues el contrato que se celebre tendrá la connotación de internacional. Otro elemento importante, el lugar de celebración de la ejecución en un país diverso, o sea, la ejecución, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios internacionales. Bueno, pues si lo van a ejecutar el prestatario en un país extranjero y se celebra el contrato en México, por ejemplo, bueno, pues ya a partir de la diferencia de países ya hablamos de una convención internacional, o sea, de un contrato internacional. En todo caso, otro elemento es el desplazamiento transfronterizo de bienes, servicios o pagos, sí, es decir, se va a exportar mercancía, se va a importar mercancía, se transfiere, o sea, se traslada de un país a otro, de un estado a otro, la mercadería. Implicaría trámites aduanales y estar dentro de estas actividades económicas de las importaciones y las exportaciones, pero bajo un sistema de contratación internacional, porque el contrato, recuerde que no solo es ese acuerdo de voluntades, sino que coloquialmente decimos que es el documento como tal, que aunque en sí no, el documento es el contenido, el continente, el contenido es lo que está dentro del documento, que es un acto jurídico, un acuerdo de voluntades en la que los sujetos o son de distintos países o se tiene que cumplir en distintos países o presupone que pueda haber un desplazamiento de mercancías de un país a otro. Por eso es que nosotros lo llevamos a la connotación de contrato internacional. Otro elemento que podríamos considerar como de extranjería para ubicar nuestro contrato en el ámbito internacional, pues es que la nacionalidad o sede social, pues, por ejemplo, cuando se trata de personas, los sujetos del contrato, personas morales o personas jurídicas, que pues tienen sus domicilios o sus sedes en diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, ahí también estaríamos hablando de un contrato internacional, sí, desde luego. Otro elemento de extranjería para identificar un contrato internacional sería la ubicación del objeto o las garantías, ¿no? Pues imagínense que el objeto de la compraventa es una nave industrial, ¿no? Pero está en Canadá. Bueno, pues el objeto está ubicado allá. Y en todo caso, el comprador es mexicano, es argentino, es español. Bueno, pues tendremos que hablar de que esa relación contractual es de carácter internacional. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos estos 5 elementos para ubicar que
el contrato, elementos de extranjería para ubicar a el contrato como un contrato de naturaleza internacional. Por ejemplo, aquí nos habla el artículo 1 de lo que conocemos como la Convención de las Naciones Unidas que regula las compraventas internacionales, que conocimos como las siglas CISG, ¿sí? Adopta el criterio del establecimiento de los estados, de los establecimientos de las partes que van a celebrar el contrato de diferentes estados. Basta con eso para que ya se tenga la connotación de ser una convención, o más bien un contrato internacional, para no confundirlo con las convenciones internacionales a nivel del derecho público. Entonces, mientras que los principios UNIDROIT, estos principios UNIDROIT son unificaciones del derecho privado de cada uno de los estados que tienen relaciones contractuales para evitar que haya lo que llamamos conflicto de leyes, ¿no? Que una institución contractual se regula en un país de una manera, pero en otro país de otra manera. A eso se le llaman conflicto de leyes. Para evitar el conflicto de leyes, pues se tiene que unificar el derecho privado. Y aquí tenemos un documento que él ya lo ha realizado, son los principios UNIDROIT, y entonces ellos también adoptan, digamos, un elemento de extranjería para ubicar el contrato en el ámbito de lo internacional, es decir, son aquellos que optan por una nación amplia, sí, o sea, por una nación amplia, ampliada, donde vamos a estar, digamos, en diferentes entes soberanos territoriales, y bueno, pues ahí es como ya entra la aplicación de los principios UNIDROIT. El SIX, o sea, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, básicamente aplica a las compraventas internacionales, a los suministros, actos traslativos de dominio donde se tenga que hacer trámites aduanales, en tanto que los principios UNIDROIT, bueno, nos abarcan otras formas y otro tipo de contratos internacionales, como puede ser la fabricación de mercaderías, como puede ser los fideicomisos, las franquicias, en fin, ese otro tipo de contratos donde las partes tienen o donde se tienen elementos de extranjería, como los primeros 5 que acabamos de analizar. De modo que aquí hay una definición de contrato internacional donde nosotros tenemos que ubicar necesariamente elementos de extranjería para colocarlo en la categoría de contrato internacional. Esto es como, digamos, una noción fundamental de los contratos internacionales. Bien. Entonces, de aquí que nosotros hablemos que existen contratos domésticos o nacionales y los que conocemos como los contratos internacionales que tienen esos elementos de extranjería. La diferencia de los contratos internacionales con los contratos domésticos, pues también debe abordarse como parte del estudio de nociones fundamentales de esta disciplina. Entonces decimos que el contrato doméstico se agota dentro de un solo sistema jurídico. México, Canadá, Chile, España, o sea, el país en el que se lleva a cabo, digamos, ese acto jurídico, esa relación contractual. Y las normas que emanan de ese país, esas son las que les aplican. En tanto que el internacional exige, perdón, determinar la ley que se va a aplicar, porque también las partes en aplicación del principio de autonomía de la voluntad pueden elegir que se apliquen las leyes de un país determinado. Sin embargo, bueno, lo ideal es que si hay una norma para evitar conflicto de leyes, demás circunstancias que nos pueda llevar a un conflicto ah, para el cumplimiento del contrato o su interpretación, bueno, sí se sugiere que pues usted adopte aplicando este principio, en una de las cláusulas se establezca que la cláusula es digamos, el elemento obligacional de las partes en el contrato donde se crea los derechos y obligaciones. Pero entonces se puede bien decir que este contrato se va a regir bajo las normas o los principios UNIDROIT o conforme lo establecido en la SIX o conforme lo establecido en la Convención de Nueva York. O sea, ahí tendríamos que analizar qué conviene para ambas partes para aplicar, digamos, las normas en un contrato internacional.
El contrato es una norma jurídica individualizada, obliga, es decir, es vinculante. Usted no puede decir una vez que ha celebrado un contrato, pues no lo cumplo ya. No, no tiene carácter obligatorio, es vinculante y es norma jurídica individualizada. Sí, si nosotros analizáramos la pirámide kelseniana, cuando nosotros analizamos la base de la pirámide, vemos las normas jurídicas individualizadas, las que aplican ya a sujetos determinados, son vinculantes desde luego, y bueno, pues ya digamos que está aplicando una general a un caso concreto. Entonces, otro aspecto que se merece revisar, pues es que además este tipo de contratos incorporan riesgos propios en un momento dado de cuestiones domésticas, ¿no? Por ejemplo, eh, riesgos cambiarios, o sea, cuánto vale la moneda de un país en relación con otra moneda, que es lo que le llamamos divisas, y qué una disculpa, qué precio tiene una divisa en relación con el tipo de cambio de otra. Eso implica riesgos también, un aspecto de naturaleza política también, porque también puede darse que existan restricciones al comercio, por ejemplo, de aguacate en un país o que pues por cuestiones de restricciones o políticas restrictivas, bueno, se prohíba la comercialización de determinados bienes. Otro aspecto, pues, es el aduanero. Cada país tiene sus propias políticas aduaneras. Las aduanas son los lugares autorizados por los estados donde entran y salen mercancías de un país hacia otro y no pueden salir por otro lado que no sean las aduanas. Las aduanas, de otra manera, estarían cometiendo delitos de contrabando. Entonces, tendríamos que analizar esta situación. También tenemos cuestiones de carácter logística que pueden y regulatorias como sanciones a las exportaciones, no sé, pueden darse normas oficiales mexicanas, en fin, cuestiones así que se aplican en un país, en otro no, y que son de mérito de analizarse para ver qué es, digamos, cuáles son las diferencias entre un contrato internacional y un contrato local de un estado o que conocemos como contratos domésticos, que eso es lo que ahí es donde encontramos las distinciones entre un tipo de contrato y otro. En cuanto a la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes, ya dijimos que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, pues es un fundamento filosófico de la libertad contractual. O sea, antes de que nosotros tuviéramos, por ejemplo, obviamente transitamos por estadios globales de formas de organización social. Bueno, pues por ejemplo, en el feudalismo pues no había las relaciones contractuales como las conocemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que se empiezan a hablar de los derechos individuales, de las garantías individuales en las que encontramos las libertades, por ejemplo, pues la autonomía de la voluntad presupone una libertad contractual. De modo tal que este principio es el rector del contrato internacional. Tenemos libertad, pero esa libertad tiene sus propios límites, porque, bueno, usted puede realizar todas las convenciones que sean lícitas, en las que haya objeto lícito, que no tengan, digamos, ninguna restricción en términos de leyes de orden público, pues sin problema, ¿verdad? Porque sobre todo en las economías de libre mercado, no tiene usted ningún problema realizar ese tipo de convenciones. Entonces, ¿qué pasa? Como principio rector de los contratos internacionales, la autonomía de la voluntad faculta a las partes para elegir la ley aplicable, ¿sí? Lo que llamamos a eso en términos latinos, electio iuris, o sea, se puede elegir la norma aplicable. Y el mecanismo de solución de controversias también, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un juicio o su proceso jurisdiccional, o mejor adoptamos una instancia arbitral a través de un arbitraje comercial internacional. Eso también deriva del principio de autonomía de la voluntad. También se puede elegir el idioma en el que se va a redactar el contrato. Se sugiere muchas veces que sean los normas oficiales, los idiomas oficiales, ¿no? El inglés, el chino, ¿sí? El alemán, ¿sí?
que pues son los que nos son como que más de conocimiento de l- los países, ¿no? Entonces, hay países totalmente bilingües, ¿no? O donde toda la gente sabe inglés y su idioma nativo. Entonces, el mecanismo de solución de controversias también se puede elegir, ya dijimos, el idioma, la moneda o divisa, así como para diseñar el contenido de sus obligaciones. O sea, ¿cómo, a qué se refiere con el diseño de contenido de sus obligaciones? Pues aquí tratamos de eh, establecer cuáles son las que se crean a partir de la relación contractual. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta internacional en el que los elementos de existencia son el consentimiento y la cosa, y donde en ambos, sobre todo en la cosa, se determina cuál es el objeto de la compraventa y el precio. Sí, pues obviamente allí las partes es a su libre libertad de contratación, aplicando el principio de autonomía de la voluntad, que ellos puedan determinar, bueno, pues cómo, cuándo y dónde se entrega la cosa, cómo, cuándo y dónde se paga el precio. También pueden establecer algunas modalidades en el contrato, como cláusulas eh, resolutorias de plazos, de términos, en fin. Ese es el contenido obligacional en un contrato que iremos platicando después, que por razones didácticas siempre yo hablo de una estructura del contrato cuando lo hacemos por escrito, cuando le damos una formalidad, porque hay contratos consensuales, ¿no? Incluso los principios UNIDROIT nos dicen que el contrato internacional se puede incluso acreditar con testigos, ¿sí? Sin embargo, bueno, ustedes tienen que tener muy en claro que por el nivel de sofisticación que revisten las contrataciones internacionales, siempre va a convenir que se redacte, se meta un documento, porque ya incluso en el e-commerce usted tiene que leer y revisar el contenido obligacional del contrato. Entonces es muy necesario que se haga de esta manera. Entonces, eso se recomienda, por eso pues aplica el principio de autonomía de la voluntad y lo hacemos valer en el contenido clausular de un contrato. ¿Ok? Entonces aquí decimos que se encuentra reconocida en la Convención de México de 1994 y en los principios de la Haya sobre elección del derecho aplicable de 2015, así como en el artículo 1.1 de los principios UNIDROIT, pues lo que van a constituir los límites a lo que es el principio de autonomía de la voluntad, porque sí tenemos todo ese derecho a hacer y formular contrataciones y disposiciones clausulares en el contrato, pero tienen sus límites, ¿sí? Desde luego que tienen sus límites y dentro de estos límites tenemos a el orden público internacional, ¿sí? Obviamente no podemos establecer en un contrato de compraventa de mercaderías internacional que no va a entrar por las aduanas. Sí, contraviene las disposiciones del comercio internacional, de la soberanía de los estados y todo lo que se ha logrado en términos de cierre, digamos, de las fronteras para pues, evitar el comercio desordenado y sin el control, porque tienen además controles administrativos y fiscales. Entonces, no, eso no podría establecerse en una cláusula. No, pues, no que somos libres para formar nuestras convenciones. Sí, pero ese es el límite al principio de autonomía de la voluntad. Otro límite que vamos a encontrar, pues que obviamente, pues lo que constituiría el fraude a la ley, ¿no? O sea, cosas que pues pretendamos burlar el contenido de una norma de orden público. Entonces no podríamos nosotros celebrar ese tipo de cláusulas o convenciones porque no producen sus efectos. Quedamos en clase que los efectos son crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones en el convenio en sentido amplio y en los contratos es la creación y la transferencia de derechos y obligaciones. Esos son los efectos jurídicos.
Un contrato que no respeta las leyes de orden público o que se realiza en fraude a la ley no produce efectos, es susceptible de nulidad, no lo puede exigir, ¿sí? Ya después hablaremos de en qué consisten las nulidades. Entonces, entiéndase esto que es de importancia para entender, digamos, el principio filosófico de los contratos internacionales. Otra parte importante relacionada con estas nociones fundamentales en los contratos internacionales, pues tiene que ver con el rol de los usos y costumbres, lo que conocemos como la lex mercatoria, que también se puede convenir en ejercicio de la libertad contractual o de la autonomía de la voluntad. Y bueno, donde ubicamos fundamentalmente a la lex mercatoria, que son los usos aceptados por la comunidad internacional como de carácter obligatorio y que la mayoría pues los observa, los cumple, los adopta, ¿sí? Entonces, sobre todo, pues ahí tenemos las famosas cláusulas tipo, como las que encontramos en los Incoterms y en algunos contratos modelos, esos formularios que la Cámara de Comercio Internacional nos da o que también nos da los hay una serie de formularios que a nivel internacional ya algunos organismos los han creado para generar un poco de seguridad jurídica en los contratos internacionales y donde nosotros podemos ir y consultar, digamos, en términos generales, la explicación del clausulado, el objeto del contrato en ambos sentidos, en fin, pues nosotros sí podemos ir consultando ahí plataformas, incluso las puede encontrar usted en internet, ¿no? Entonces podremos ahí consultar y también nos sirve como lex mercatoria, ¿sí? Y bueno, lo que son los principios generales, que son esas máximas aplicables a los contratos internacionales como la buena fe negocial, ¿no? La buena fe que pues es importante que ambas partes tengan la intención real de contratar, porque finalmente si me haces que te pida muestras de mercancías, te las mando, hago erogaciones yo, porque van de un país a otro, pues confiando en que pues hay una fe negocial, tienes interés en contratar, me haces hacer gastos y finalmente no me aceptas o no contratamos, bueno, pues habrá que reclamar daños y perjuicios porque yo estoy actuando de buena fe. Entonces, son cuestiones que las vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, el artículo 9 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas que regula las compraventas internacionales, que conocemos por sus siglas como SIX, ¿sí? Obliga a las partes por los usos convenidos y por aquellos ampliamente conocidos, principios UNIDROE, y regularmente observados en el tráfico de mercancías respectivo. Los principios UNIDROI y en este artículo 1.9 los principios de esa unificación del derecho que aplica a los contratos internacionales está redactado como un código, ¿no? A través de artículos, ¿sí? Bueno, hay quienes dicen apartados, pero son artículos, están regulados 1.1 y así los va a usted ir viendo según la institución que se está regulando. Entonces, estos recogen la misma regla y cumplen funciones de interpretación porque esos principios se aplican al momento de interpretar el contrato y generalmente interpretamos el contrato internacional muchas veces cuando ya estamos en un conflicto ante los árbitros internacionales o ante las autoridades jurisdiccionales. También cumplen una función integradora y supletoria frente a los vacíos de la ley, la natural, pues la que tiene la naturaleza del acto jurídico que estamos realizando, que también puede ser doméstica, ¿no? Ley local. Entonces, esto podríamos mencionarlo como pues aspectos importantes para ubicarnos en términos conceptuales en lo que es el contrato internacional. De momento aquí lo dejo. Les voy a dejar allí en la cajita de descripción algunas actividades que tienen que realizar. Ya se las estaré subiendo para que ustedes estén revisando y cumplan con esas actividades. Y bueno, pues yo los veo en posterior charla. Espero que esto les haya sido de utilidad. Buenas noches.